Comienza la conferencia del módulo 5 del curso Modelamiento con GEC HMS, que cubre los conceptos y métodos relativos al tránsito de hidrogramas en cauces. Se trata de un resumen de los contenidos de la documentación del curso. Los detalles de los métodos de resolución pueden consultarse en el manual técnico de HMS y, por supuesto, en los textos de hidrología. En esta charla repasaremos las características de la propagación de un hidrograma a lo largo de un tramo de cauce, así como los métodos de cálculo principales. También destacaremos la importancia operativa de este tipo de evento hidrológico en el programa GEC HMS para poder construir modelos de cuenca que estén conformados por varias subcuencas. La realidad de una cuenca es espacialmente distribuida en los distintos componentes del ciclo hidrológico y, por supuesto, en el relieve. Pero para su modelamiento en HMS, mediante modelos agregados, la cuenca tiene que ser simplificada mediante un conjunto de subcuencas con condiciones homogéneas. A medida que un hidrograma recorre un tramo de conducción abierta, se va transformando en un proceso que se denomina tránsito, conducción o propagación en cauces. La figura ilustra el caso típico en el que se conoce el hidrograma de entrada al tramo en su extremo superior, representado por estación de aforo o estación hidrológica 1, y se precisa calcular cómo llegará esa misma crecida al otro extremo aguas abajo, lo que se denomina hidrograma de salida. La finalidad de los métodos de tránsito es, por tanto, evaluar los cambios de forma que experimenta el hidrograma en su recorrido por el cauce. Dos aspectos característicos que se aprecian en la figura a medida que desciende el hidrograma desde la sección A hacia la C es la disminución del caudal punta y el aumento del tiempo punta, al igual que el tiempo base. Este es el tiempo punta y el tiempo base es la anchura de la base del hidrograma. Conocido el hidrograma de entrada al tramo, los distintos métodos de cálculo abordan el tránsito de la onda decrecida que ilustra el vídeo entre las secciones A y B mediante enfoques que pueden ser hidrológicos o bien hidráulicos. A partir de las características hidráulicas del tramo, representadas de forma más o menos explícita en la formulación dependiendo del método, el resultado buscado es el hidrograma de salida. Comparando en la gráfica inferior de la derecha los dos hidrogramas de entrada en azul y de salida en rojo, se aprecia la transformación denominada técnicamente laminación y que consiste en un desplazamiento del centroide del hidrograma, pero conservando el mismo volumen transportado, que es el área bajo la función. Esta laminación se manifiesta en los cambios mencionados en el caudal punta y en el tiempo punta. Las propiedades hidráulicas del cauce determinan el patrón del hidrograma de salida. Los parámetros pendiente longitudinal, geometría y rugosidad son claves en la resolución del tránsito. En el caso de la rugosidad, se comparan en esta diapositiva las respuestas a un mismo hidrograma de entrada que producen un cauce rugoso a la derecha, representado por un coeficiente de Manning alto, y un cauce liso a la izquierda, con un n de Manning bajo.
A igualdad de geometría y pendiente longitudinal, observe en la gráfica central cómo una rugosidad alta, en azul, ralentiza el flujo y por lo tanto la velocidad de avance de la onda decrecida es menor, lo cual se traduce en un tiempo punta mayor. Además, la mayor fricción del contorno genera unos calados mayores que permiten un almacenamiento volumétrico mayor, lo que supone un caudal punta menor. Una vez que conocemos en lo que consiste la propagación de un hidrograma en una corriente natural o en un canal artificial, veamos ahora con más detalle lo que ocurre en las dos fases principales. La figura arriba a la derecha presenta los hidrogramas aguas arriba y aguas abajo del tramo. En el siguiente razonamiento se presupone que las pérdidas o ganancias a lo largo del tramo son nulas o insignificantes, de manera que las áreas bajo los hidrogramas son iguales. En la fase primera de la propagación, note que el caudal de entrada, que es la gráfica negra, supera al caudal de salida, que es la gráfica roja, lo cual es posible gracias al almacenamiento de volumen de agua en el propio cauce. En la figura, este almacenamiento representa el área comprendida entre ambas curvas. Para comprender esto mejor, si el caudal lo expresamos en metros cúbicos por segundo en el eje de ordenadas y el tiempo en segundos en abscisas, la integral de esta función a lo largo del tiempo sería el volumen almacenado en el cauce en metros cúbicos. Esta fase finaliza en el punto de corte de ambos hidrogramas, cuando los caudales de entrada y de salida coinciden, y por lo tanto la tasa de almacenamiento es nula. A partir de entonces, en la segunda fase, figura inferior, el caudal de salida supera al caudal de entrada, puesto que el volumen almacenado hasta entonces tiene que ser descargado. Cabe destacar que un cauce no tiene capacidad de retener agua de modo indefinido. El ritmo con el que ocurre el almacenamiento volumétrico y su descarga en las dos fases anteriores no es constante en modo alguno. La gráfica inferior representa la tasa de almacenamiento, la cual obviamente es positiva en la primera fase y negativa en la segunda. Esta tasa es nula en el punto de corte de ambos hidrogramas. En la fase primera, el volumen se almacena en el cauce mediante un incremento progresivo de calado hacia aguas arriba. Es lo que se denomina cuña positiva. En la segunda fase, la descarga del volumen almacenado se efectúa también mediante una cuña, pero en este caso es negativa, con calados crecientes hacia aguas abajo. Este tipo de propagación de hidrograma puede ser modelado con un enfoque hidráulico mediante el esquema de flujo unidimensional transitorio. Las ecuaciones de Saint Venant describen matemáticamente este tipo de flujo mediante un sistema de dos ecuaciones diferenciales, derivadas parciales, no lineales e hiperbólicas. La primera es la de continuidad. La segunda es la de conservación del momento, cuya forma alternativa no conservativa se presenta en la diapositiva. Esta expresión evalúa el efecto de la resistencia hidráulica por fricción como la agregación de la acción de la gravedad
la fuerza debida al gradiente de presión, el término de la aceleración convectiva y la aceleración local, donde ambos tipos de aceleración se engloban como fuerzas de inercia. La importancia relativa de los diferentes términos de esta ecuación ha sido investigada. Por ejemplo, el conocido texto de Henderson aporta los siguientes valores referenciales para crecidas torrenciales. La fuerza ejercida por la gravedad es la primaria, representando un 97%. La contribución de la presión es pequeña, en torno al 2%. Y las aceleraciones convectiva y local representan una parte muy pequeña del fenómeno, menor del 1%. En función de los componentes del movimiento considerados, existen tres modelos hidráulicos básicos de propagación de hidrogramas. El primero y más simplificado es el de onda cinemática, que representa el movimiento únicamente con el componente de la gravedad. La premisa es que los términos de presión y de aceleración no son importantes en el proceso de propagación. Este modelo es el único de base hidráulica que incorpora HMS. Recordemos del módulo anterior que el modelo de onda cinemática se aplica también para el cálculo de hidrogramas, concibiendo el movimiento de la escorrentía en una cuenca como un flujo combinado en las laderas y en el cauce. El sistema de representación de la cuenca se asemejaba a un libro abierto en el que el cauce es la encuadernación. En este caso, para su aplicación en la propagación de un hidrograma en un tramo fluvial, recordemos las hipótesis de las ecuaciones del modelo. El flujo es unidimensional y la velocidad cambia únicamente en la dirección entre secciones transversales perpendiculares al eje de la corriente. La variación del flujo a lo largo del canal es gradual, de modo que la distribución vertical de presión se considera hidrostática y la aceleración vertical no es significativa. La pendiente es pequeña, en todo caso por debajo del 10%, el tramo fluvial es rectilíneo, el lecho es fijo y por último, y muy importante, es que el coeficiente de resistencia hidráulica por fricción puede calcularse para régimen permanente y uniforme con la conocida ecuación de Manning, la cual calcula la velocidad media en una sección transversal del cauce a partir de un coeficiente de rugosidad que representa el efecto de la fricción en el movimiento. Este coeficiente de Manning posee unas dimensiones, aunque en la práctica suelen omitirse. El radio hidráulico, que es el cociente entre el área mojada de la sección y su perímetro, y que representa el efecto de la profundidad en el flujo. Y por último, la pendiente de fricción o pendiente de la línea de energía, que se expresa en tanto por uno. Al tratarse de un régimen uniforme, esta pendiente coincide con la del lecho. A partir de la ecuación combinada de continuidad y Manning, agrupando términos, resulta la siguiente expresión donde alfa y beta dependen de la geometría del cauce y de su rugosidad. Derivando el área en función del tiempo, resulta la siguiente ecuación intermedia. La ecuación de conservación de la masa en su forma conservativa para una anchura unitaria de flujo es la siguiente.
y combinando ahora las dos últimas expresiones se obtiene la ecuación que resuelve la onda cinemática. Los detalles del proceso se encuentran en los textos de hidrología, así como en el manual de referencia técnica de HMS. El esquema de solución numérica lineal de este tipo de flujo aplica el método de diferencias finitas según la malla espaciotemporal xt de la figura. A partir de unos parámetros alfa y beta conocidos y unas condiciones de control fijadas, se resuelve la ecuación mostrada. Se trata de un esquema de tipo explícito que calcula el valor de caudal en cada uno de los nodos con la siguiente expresión. Esto se realiza a partir de las condiciones iniciales y de contorno, así como de los valores calculados para los puntos precedentes en el espacio y en el tiempo. Se trata, por tanto, de un esquema de diferencias hacia atrás, lo que explica que el modelo no represente el remanso de un posible control hidráulico aguas abajo. En cuanto a la aplicabilidad del modelo, cabe destacar los siguientes aspectos. Se trata de una representación unidimensional del flujo, por lo que no resulta adecuado para llanuras aluviales en las cuales la velocidad transversal tenga una magnitud relevante similar a la longitudinal. En general es apropiado para corrientes con pendientes mayores del 2 por 1000, en las cuales el término de aceleraciones local y convectiva y de presión no resultan significativos respecto al efecto de la pendiente. Al tratarse de una simplificación de las ecuaciones de Saint Venant, no aplica a condiciones de contorno aguas abajo, por lo cual no es capaz de reproducir por sí sola los efectos de remanso hidráulico como los producidos por embalses, confluencias, azudes, mareas, etc. Existen criterios numéricos para acotar el rango de aplicabilidad en función de la pendiente y de las características de la crecida, como los dos principales mostrados en la tabla de Ponce y de Moussa y Boquillón, que se incluye en la documentación. El esquema de solución implementado en HMS es numérico de diferencias finitas con condiciones que se imponen para que el cómputo sea estable y que son conocidas en este tipo de métodos. El modelo posee una base física considerable, pero en los casos reales el cumplimiento estricto de sus hipótesis no es fácil de garantizar. El segundo modelo de onda difusiva es más comprensivo, incluyendo el término debido a la presión. Es apropiado para situaciones con flujo unidimensional con aplicación de régimen uniforme o variado. En este caso, considera el posible efecto hidráulico aguas abajo y, por último, es aplicable con hidrogramas suaves. El esquema de resolución es el de las ecuaciones diferenciales parabólicas y no está implementado en HMS. Y el tercer modelo de onda dinámica es el más fiel a la realidad e incorpora todos los componentes de la ecuación de Saint Venant. Es aplicable a flujos unidimensionales, transitorios, gradualmente variados, con cauce fijo, lo que abarca prácticamente todos los casos normales. La resolución del flujo exige algoritmos complejos de dinámica computacional de fluidos que no se incluyen tampoco en la versión actual de HMS. La aproximación alternativa al tránsito en cauce es la hidrológica.
Un método principal es el de Muskingum, desarrollado por McCarthy en 1938 para el río Muskingum en Estados Unidos. Representa el tránsito de la crecida como un almacenamiento combinado de dos procesos. El primero es el almacenamiento en prisma, representado gráficamente por un paralelogramo que simplifica la capacidad del cauce y que es proporcional al caudal de salida, Q. El parámetro K describe el tiempo de viaje de la onda de crecida a lo largo del tramo. Su efecto en el hidrograma es la disminución del caudal punta. Y el segundo proceso es el almacenamiento en cuña, provocado por la diferencia entre los caudales de entrada y de salida. Es proporcional al parámetro X, que es adimensional y varía entre 0 y 0.5. En corrientes caudalosas y de baja pendiente, X es próximo a 0 y en un embalse X vale 0. En tramos fluviales más turbulentos aumenta el valor. En ausencia de datos y como valor frecuente se emplea X igual a 0.20. En ríos españoles X suele variar de 0.30 a 0.35. Su efecto en el hidrograma es el aumento del tiempo punta. La ecuación del modelo resuelve un balance hidrológico que involucra tres coeficientes: C1, C2 y C3, que son función de los dos parámetros del modelo, K y X, y que, por cierto, su suma es igual a 1. Por último, ambos parámetros y el tiempo de cómputo delta t deben fijarse de modo que su combinación esté comprendida en la zona viable sombreada de la figura. A modo de ejemplo de aplicación del método, vamos a transitar el hidrograma de la figura, cuyos datos en intervalos de 10 minutos se muestran en la tabla como entrada de caudal. La duración total es de 1 hora y media, el caudal punta vale 10.40 metros cúbicos por segundo y ocurre en el tiempo 0.6 horas. Los coeficientes valen K 0.123 y X 0.15. Se fija un intervalo de cómputo de 0.1 horas, es decir, 6 minutos, coincidente con el de los datos del hidrograma. Este valor cumple la condición de aplicabilidad del método. Se calculan los coeficientes C1, C2 y C3, que se comprueba suman 1, y ahora se aplica la ecuación del modelo. Para el primer intervalo con caudal positivo, entre el tiempo 0.2 y 0.3, se multiplica el C1 por el caudal de entrada al inicio, que en este caso vale 0 en color rojo. Se suma el producto de C2 por el caudal de entrada al final, que vale 2.07 metros cúbicos por segundo en verde. Y finalmente se añade el producto de C3 por el caudal de salida al inicio del intervalo, que vale 0 en color azul. Se supone que a la llegada del hidrograma el cauce se encuentra en seco, como indican los caudales nulos de los tres primeros intervalos precedentes. El resultado corresponde al caudal de salida al final del intervalo, que vale 0.42 metros cúbicos segundo.
Repitiendo este proceso en los sucesivos intervalos, se completa la propagación que muestra la gráfica. Note la atenuación del caudal punta y el retardo del tiempo punta. De modo complementario, se calcula el almacenamiento acumulado en el cauce y se representa en la gráfica inferior con fondo azul. También se muestra la tasa de almacenamiento en línea verde. Note cómo el instante de almacenamiento máximo ocurre en el punto de corte de ambos hidrogramas y corresponde a una tasa de almacenamiento nula. El procedimiento para determinar los parámetros K y X es distinto dependiendo de si se dispone de hidrogramas observados o si, por el contrario, no se dispone y hay que hacer aproximaciones indirectas. Cuando se dispone de hidrogramas observados, es posible calibrar el modelo con parámetros X y K optimizados mediante aproximaciones sucesivas comparando los datos simulados con los observados. En síntesis, el procedimiento utiliza una función concreta que típicamente adopta al inicio una forma de bucle. Tras un número de aproximaciones sucesivas suficientes, se logra una solución aceptable. El valor de X que produzca el bucle más parecido a una recta se considera el adecuado para el tramo. Y la pendiente de dicha recta es el parámetro K. Cuando no se dispone de datos hidrológicos con los que calibrar el modelo, un método práctico para aproximarse a los parámetros K y X es el descrito en el libro de hidrología de Monsalve, la primera edición en 1995, el cual considera las características del cauce y de la onda de la creciente. El parámetro K se estima a partir de un conjunto de 5 coeficientes, cada uno de los cuales se obtiene del respectivo ábaco. Tiene en cuenta los efectos sobre la laminación de la pendiente del lecho, la longitud del tramo, la rugosidad del cauce, el caudal inicial de entrada al tramo y el caudal punta del hidrograma de entrada. El valor del parámetro X se estima a partir de la longitud del tramo L y su pendiente media S sub 0 con el ábaco respectivo. Hemos visto cómo calibrar los parámetros X y K si se dispone de hidrogramas observados. Sin embargo, es normal en los estudios hidrológicos que no se disponga de información con ese detalle. El empleo de los 6 ábacos anteriores resulta práctico para generar una aproximación a los parámetros a partir de información topográfica básica. Sin embargo, la estimación afinada de los parámetros X y K requiere de datos hidrotopográficos suficientes para realizar un análisis hidráulico en secciones representativas del tramo. El esfuerzo de recursos que conlleva ese procedimiento hace que en muchas ocasiones sea más conveniente e incluso más preciso aplicar el método de Muskingum perfeccionado por Kunge en 1969. La extensión desarrollada por Kunge perfecciona la simplicidad del método de Muskingum con algunos conceptos tomados de las aproximaciones de las ecuaciones de Saint Venant. Siguiendo el sistema utilizado para el modelo de onda cinemática, la ecuación de Muskingum resultante
es la del recuadro. Este método presenta la ventaja de que la ecuación que resuelve es algebraica lineal, lo cual posibilita un cálculo simplificado de caudal en la malla espaciotemporal xt solamente para el conjunto de secciones transversales de interés. Recordemos que la onda cinemática requiere el cómputo en todos los puntos. Es característico de la extensión de Kunge que los coeficientes C1, C2 y C3, que dependen de los parámetros k y x, en este caso varían en el tiempo. Recordemos que en el método de Muskingum se consideran invariables. Pues bien, los valores de los parámetros se calculan a partir de las características físicas de la corriente. El k como cociente entre la longitud del tramo delta x y la celeridad de la onda c sub k. Y el x con una expresión que depende de la pendiente del cauce S sub 0, el caudal Q, la anchura superficial B mayúscula y la celeridad de la onda C sub K. Note que estas tres últimas variables del parámetro x cambian en el tiempo y por consiguiente también lo harán los coeficientes asociados C sub 1, C sub 2 y C sub 3. El modelo, además, discretiza la simulación espacialmente, dividiendo el tramo a efectos computacionales de modo interno y automático en un número de subtramos sucesivos de longitud delta x cada uno. Esta longitud se calcula con la expresión que aparece, la cual es limitada superiormente del siguiente modo. En síntesis, este método utiliza unos parámetros que son funciones del tiempo, por lo cual la relación entre el almacenamiento en el tramo y los caudales de entrada y de salida deja de ser lineal. El balance hidrológico lo resuelve distribuido longitudinalmente dentro del tramo en un conjunto de secciones transversales computacionales. La informatización actual de HMS permite definir la geometría de una sección mediante un conjunto de 8 coordenadas, delimitando las zonas de cauce y ambas márgenes como muestra la figura. Son 4 puntos centrales para el cauce y 2 para cada margen. Además, se requiere la longitud del tramo, su pendiente, la rugosidad de Manning del cauce y las de cada margen. La solvencia de las aproximaciones hidrológicas ha sido analizada comparativamente por el propio Kunge con las hidráulicas. La solución del método Muskingum cuando K y delta T se tratan como constantes resulta comparable con la del modelo hidráulico de onda cinemática. Y la aproximación perfeccionada de Muskingum-Kunge es equiparable al modelo de onda difusiva. Esto hace que Muskingum-Kunge sea un método práctico y solvente habitualmente empleado en las simulaciones con HMS. El tránsito en cauce es un evento hidrológico imprescindible en HMS para conformar modelos de cuenca compuestos de varias subcuencas. En las siguientes diapositivas se explica el procedimiento para conectar subcuencas en HEC-HMS mediante modelos espacialmente agregados utilizando la combinación de tránsito en cauce y unión de hidrogramas. La subcuenca de cabecera de la fotografía representa
la subcuenca superior en el modelo de cuenca HMS. En respuesta a una lluvia, esta unidad hidrológica genera en su sección de cierre, representada por el círculo rojo, un hidrograma que en HMS se representa gráficamente, como ustedes ya han practicado, así como en reporte de tabla. Bien. Aguas abajo existe otra subcuenca que recibe el hidrograma generado por la subcuenca superior. Este hidrograma tiene que transportarlo por su cauce principal mediante una conducción en cauce. De modo que en su sección de cierre recibe el hidrograma propagado. Aparece en azul en la figura, mientras que el de entrada está en color rojo. La mecánica para conectar dos subcuencas en HMS mediante modelos agregados espacialmente, como son los que estudiamos en este curso, consiste en la suma de dos eventos hidrológicos. Como hemos mencionado, el tránsito del hidrograma recibido de la subcuenca superior, que acabamos de explicar, más el hidrograma generado por la propia subcuenca. Veamos. En el modelo de cuenca de HMS, observe entonces el icono de confluencia en la sección de cierre, lugar donde se suman dos hidrogramas. El transitado de la subcuenca de cabecera y el propio generado en la subcuenca inferior. El resultado de HMS en dicha confluencia son tres funciones. Las dos de entrada y en azul la agregada o suma en la sección de cierre. Observen la figura que en color rojo es la contribución, el hidrograma generado por esta subcuenca. El hidrograma en línea negra corresponde al que recibe de la cuenca superior y conduce a lo largo de su cauce. El hidrograma respuesta global es el que está en color azul y es la suma de los dos hidrogramas anteriores. Además, en este caso, en la sección de cierre confluyen dos subcuencas más. Una se incorpora por la izquierda y otra por la derecha. En consecuencia, el resultado completo de HMS en la confluencia involucra 5 hidrogramas. 4 hidrogramas de entrada, que son el transitado, 3 de las respectivas subcuencas, y el resultante suma de los anteriores en azul. Seguimos el recorrido del agua y a continuación aparece una subcuenca intermedia, la cual recibe el hidrograma anterior que ha sido generado por el área de drenaje que está por encima de su divisoria. Este hidrograma lo transporta por su curso principal mediante un tránsito en cauce hasta su sección de cierre. Punto en el cual confluye con el hidrograma generado por la propia subcuenca. Por último, se incorpora al modelo la subcuenca inferior,
que como siempre en GKHMS transita el hidrograma que recibe y lo agrega en su sección de cierre con el hidrograma respuesta propio. Esta es la mecánica para conectar subcuencas en HMS mediante tránsito en cauce y confluencia. En este punto hay que hacer un esfuerzo de comprensión para representar el proceso de aporte de escorrentía a la red de drenaje, que es espacialmente variado, mediante una simplificación con eventos agregados consistente en la combinación de suma y tránsito en cauce. Tengan en cuenta que se trata del procedimiento habitual en los estudios técnicos de ingeniería hidrológica. Por consiguiente, el modelo de cuenca discretiza la realidad fisiográfica mediante un conjunto de elementos hidrológicos en múltiples subcuencas manejables, las cuales están conectadas en una red dendrítica que conforma una representación del sistema de drenaje. Para información más detallada sobre estos modelos y otros, puede consultar la documentación del curso, el manual técnico de HMS y otras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.